Mateo 11, del 20 al 30. Vamos a leerlo, me siguen allí. Es todo el resto del capítulo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque encubriste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La semana pasada estábamos hablando acerca de Mateo se enfocó en la vida de Juan el Bautista y cómo la vida de Juan el Bautista es testimonio también de que Jesús es el Mesías. Y Jesús entonces comenzó a hacer muchos milagros para contestar a la pregunta de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? De que si él era el Mesías o tendrían que esperar a otro. Y entonces fue que Jesús comenzó a hacer muchos milagros para responder la pregunta de Juan. Y también como Jesús nos recordó que precisamente había mucha gente haciéndole daño al reino de los cielos, para que el reino de los cielos no avanzara. Pero aún así, el reino de los cielos iba a seguir avanzando. Y al final, Jesús dijo: esta generación, esta clase de personas que no se conforman con la verdad, sino que tratan de hacer su propia verdad, no querían ni a Juan ni a Jesús. Recuerden que Juan el Bautista era alguien que vivía solo en el desierto. Entonces la excusa era que Juan era un loco que vivía solo y que no quería tener amigos. Pero entonces vino Jesús con muchos amigos. Entonces tampoco querían a Jesús porque tenía muchos amigos. Entonces no querían ni una cosa ni la otra. Esta clase de personas que no se conforman con una cosa o la otra. Pero Jesús terminó diciendo la sabiduría allí en el versículo 19. La sabiduría es justificada por sus hijos. Y pudimos darnos cuenta cómo también allí en estas palabras de Jesús podemos ver que él mismo es la sabiduría. Pablo dijo que Cristo es la sabiduría de Dios. Y tenemos que recordar también la verdad de que hoy todavía Cristo Jesús, la sabiduría de Dios, sigue teniendo hijos. Somos evidencia de que Él es, de que en su sabiduría nosotros hemos encontrado nuestra esperanza de vida eterna y le seguimos. Entonces tenemos que recordar esto. Lo que está tratando Jesús de enseñar
Y es por eso que en el versículo 20 Jesús comienza con la palabra entonces. Entonces comenzó Jesús a reconvenir. Entonces comenzó Jesús a reconvenir. Y no perdamos el hilo de la idea principal de lo que Jesús está enseñando. Entonces comenzó Jesús a reconvenir, a reprochar. Comenzó Jesús a recriminar. Jesús había hecho milagros, dado evidencias de quién era Él, y entonces comienza a reprochar y a recriminar estas ciudades que, habiendo hecho milagros en ellas, no creyeron tampoco habían creído. Y vamos a ver poco a poco por qué esto, por qué de esto, por qué unos creen, por qué otros no creen. ¿Por qué unos creen y por qué otros no creen? ¿Cuál es la razón de eso? ¿Por qué a unos les es revelado el Evangelio y a otros no les es revelado el Evangelio? Y de eso se trata la enseñanza de hoy, la revelación del Rey, la revelación que el Rey da, la revelación que el Rey da. Entonces comenzó a reconvenir, a recriminar, a reprochar. Y esta palabra indica molestia. Reprochar. Cuando alguien está reprochando, está molesto. ¿No es así? Cuando alguien está reprochando, cuando alguien está recriminando, está molesto. Indica que está como que atacando. Y esa es la actitud de Jesús aquí. Jesús está molesto, está reprochando, haciéndole un reproche. En las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Recuerden que el ministerio de Jesús, la mayor parte del tiempo del ministerio de Jesús ocurrió ¿dónde? ¿En qué parte? En la provincia de Galilea. Allí. La mayor parte de su ministerio fue en Galilea. A veces tenemos la idea como no sé, por alguna razón pensamos como que Jesús se enfocó en Judea, en Jerusalén, y ahí estaba Jesús. No, la mayor parte de su obra, de su ministerio, de todos estos 3 años que Jesús tuvo en la tierra, más de la mitad la pasó en Galilea, haciendo milagros y predicando el Evangelio. Al principio vimos por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el lugar más oscuro en cuanto al pecado. De acuerdo a la profecía que Jesús tenía que ir, ¿no?, a Galilea y todo lo demás, nacer en Nazaret y todo lo demás. Tenemos que recordar que habían allí como 4 o 5 provincias. Estaba Galilea, estaba Samaria, estaba Judea y también estaba Perea. En la provincia de Galilea entonces Jesús se enfocó en su mayor parte de su ministerio. Fue en Galilea donde Jesús hizo muchos de sus milagros allí. Y aunque el mayor de todos fue su resurrección, ¿no?, que lo hizo en Jerusalén, allá en Judea. Así que ese milagro de resurrección opacó diciendo aquí opacó a todos los milagros que hizo en Galilea, ¿no? Pero su mayor ministerio fue en Galilea, más que todo en los pueblos de Corazín, Capernaum y Betsaida. Recuerden que Jesús nació en Galilea, ¿no? Jesús vivió en Nazaret. Allí Jesús vivió en Nazaret. Más adelante Capernaum llegó a ser allí fue su casa, como vamos a ver ahora también, o a recordar, en Capernaum. Entonces, ¿por qué Jesús comenzó a reconvenir, a reprochar? Porque no se habían arrepentido. Esas ciudades vieron muchos de los milagros de Jesús y no se arrepintieron. Claro, Jesús está hablando de una forma general, porque recuerden que los discípulos de Jesús, 11 de sus discípulos de Jesús eran galileos. Judas, creo que era de Judas Iscariote, de Judea precisamente, ¿no? Entonces, pero cuando Jesús dice que ellos no se habían arrepentido, estaba hablando de una forma general de todo el pueblo. Ellos vieron muchos milagros, muchos de sus milagros allí.
Entonces uno se puede preguntar, pero ¿cómo es que vieron muchos de sus milagros y no se arrepintieron? ¿Cómo es que vieron a Jesús haciendo todos estos grandes milagros, sanando, calmando tempestad, ¿no? Echando fuera demonios, y no se arrepintieron? Y entonces quizás alguien puede, no sé, a veces nosotros pensamos que, yo no sé si usted ha pensado, ¿no? Si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, y si yo hubiera visto a Jesús haciendo milagros, yo hubiera creído en Él. Yo hubiera creído en Él. ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro de eso? Que si usted hubiera visto a Jesús hacer milagros, usted hubiera creído en Él. ¿Está seguro de eso? Yo no sé, pero yo le doy gracias a Dios de que yo nací en el año que nací. Porque lo más probable es que yo estuviera en la gente que vio a Jesús hacer un milagro si no hubiera creído en Él. Lo más probable. Los milagros, como podemos darnos cuenta aquí, los milagros no hacen creer a nadie. No hacen creer a nadie. La gente busca milagros para ver, y un milagro no puede hacer que te arrepientas. La gente anda buscando iglesias donde se hagan milagros, solamente para ver, solamente como forma para ser entretenidos, porque los milagros no cambian la vida de nadie. Los milagros no cambian la vida de nadie. Usted puede... La gente vio a Jesús mismo haciendo milagros y no se arrepintió de sus pecados. Esa es la causa principal por la cual Jesús hizo milagros. Por eso Jesús estaba molesto, porque la causa principal por la que Jesús hizo milagros era para que la gente se arrepintiera, no para que viviera feliz, sanos aquí en la tierra. Esa no fue la razón principal. Jesús no sanaba a la gente para que fuera feliz y cumpliera sus metas y sus sueños. Jesús sanaba a la gente para que se arrepintieran de sus pecados, para que vieran quién era Él, el Cristo, y se arrepintieran de sus pecados. Esa es la razón. Con ese poder vieran. Ese es el propósito de Jesús, de hacer milagros. Y es por eso que dice en el 21, ay de ti, Corazín. Y va a decir, ay de ti, Betsaida. Y también va a decir, ay de ti, Capernaum. Ay de ti. Esa expresión, ay de ti. Ay de ti. Y es, hermanos, es cosa seria, ¿no? Si Jesús, el Hijo de Dios, te dice, ay de ti. Ay de ti. Yo creo que tú no puedes escuchar palabras más trágicas de parte de Dios. Si Jesús te dice, si Dios te dice, ay de ti. Ay de ti. Y por el contexto, como le estaba diciendo, este ay de ti, no, más que dolor, no expresa tanto dolor, sino molestia. Jesús no estaba lamentándose principalmente por Corazín, no por Betsaida. No se estaba lamentando. Jesús no estaba diciendo, ay, pobrecito de ti, Corazín. Ay, qué dolor tengo, pobre de ti, Corazín. No, Jesús, recuerden que Jesús estaba molesto. Y ese ay de ti era un reproche, una crítica para estas ciudades. Y Jesús estaba lanzando un juicio contra ellas. Ay de ti. Tiro, dice ay de ti, Corazín y Betsaida, porque Tiro y Sidón eran ciudades, ¿no?, que ya habían desaparecido. Eran ciudades que habían sido
denunciadas por su riqueza y maldad. Eso lo pueden buscar, bueno, leí unos textos ahí rápido, lo pueden apuntar y lo pueden buscar en sus casas. Amós 1:9, Isaías 23:1, Jeremías 25:22, también Ezequiel 26:28. Ciudades que habían sido denunciadas por su riqueza, por la maldad en que habían hecho sus riquezas. Y Jesús dice allí, porque si en Tiro y en Sidón hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Eso de silicio y en ceniza es símbolo de un verdadero arrepentimiento, un verdadero dolor. Cuando la gente se echaba ceniza encima, ¿no? Para mostrar un rostro de dolor y de sufrimiento. Es como cuando nosotros nos ponemos en un funeral ropa negra para mostrar dolor, sufrimiento. Entonces, ¿qué tragedia? ¿Qué tragedia? La actitud de esta tierra de Corazín y Betsaida, la actitud de esta tierra, Dios no la iba a pasar por alto. Dios no la iba a pasar por alto. Dios no iba a... Jesús está diciendo que Jesús no es indiferente. A Dios le interesa cuál es la actitud de la persona con respecto al Evangelio. ¿Cuál es nuestra reacción cuando escuchamos el Evangelio? ¿Cuál es la reacción del ser humano cuando escucha el Evangelio? ¿Cuál es tu reacción cuando escuchas el Evangelio? Ya sea que la escuches para creer o no, Dios no va a pasar por alto. Es por eso que dice en el versículo 22, por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Dios no va a pasar por alto. Jesús está diciendo que Dios no iba a pasar por alto la actitud indiferente de Corazín y Betsaida. Dios no va a decir, Jesús dice ahí que va a haber un día de juicio. Y si tú crees en Dios y si tú crees en Jesús, tienes que tomar en cuenta, tienes que poner atención a este día de juicio y vivir aquí en la tierra pensando en ese día de juicio. Cuando tú piensas y estás consciente de ese día de juicio, entonces tu vida también va a ser diferente. Y Jesús dice que aquí que Dios no va a ser indiferente a la reacción, va a haber un juicio. Y esto agrava más la responsabilidad de Corazín y Betsaida. La agrava más, porque los ciudadanos de Tiro y Sidón no vieron al Hijo de Dios haciendo milagros. No lo vieron. Corazín y Betsaida vieron al Hijo de Dios haciendo milagros. Tiro y Sidón no. Y esto agrava más la responsabilidad de Corazín y Betsaida. Ellos, su responsabilidad es mayor, porque ellos vieron. Los ciudadanos de Tiro y Sidón no vieron. Y también dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Y tú, Capernaum, sería mejor una pregunta. ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Acaso serás elevada hasta los cielos? O sea, ¿acaso piensas tú que vas a tener, esa es la idea de la frase, piensas tú que tienes algún privilegio? Porque Capernaum fue donde Jesús residió cuando estaba adulto. Allí fue donde Jesús vivió. Ahí fue donde Jesús tenía su casa, en Capernaum, ahí en Galilea. Entonces Jesús le está diciendo, ¿piensas tú que tienes algún privilegio por eso?
le está recriminando a los ciudadanos de Capernaum. Muchos de ellos sabían que Jesús vivía allí, en Capernaum. ¿Piensas tú que tienes algún privilegio? Es lo que significa la frase, ¿crees que vas a ser levantada al cielo? Y Jesús dice, la respuesta es no a esa pregunta. Otra vez dice allí, compara con una ciudad ahora de Sodoma, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan de Sodoma? Sodoma y Gomorra. Que hasta el día de hoy Sodoma y Gomorra son ejemplos de ciudades perversas e inmorales, de la peor de las inmoralidades. Cuando alguien quiere comparar una ciudad donde hay bastante inmoralidad, dice es una Sodoma y Gomorra. Esta ciudad Sodoma, ¿no?, que tenía la peor de todas las inmoralidades, Jesús dice que el castigo va a ser más tolerable para Sodoma que para ti. ¿Se imaginan? ¿Cómo Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra? Y Jesús le dice a Capernaum, eso no se va a comparar con el juicio que un día va a caer sobre ti, con el castigo que está preparado para ti. Bueno, ese día, Sodoma todavía también está allí por ser juzgada, ¿no? Dios pues juzgó a Sodoma aquí en la tierra destruyéndola, pero todavía está por ser juzgada, ¿no?, para la vida eterna. Hablando de las personas que vivían en Sodoma, ¿no? Corazín, Betsaida, Capernaum, y Jesús menciona a Sidón, a Tiro y a Sodoma. Y Jesús dice, si estas ciudades hubieran visto los milagros, si estas personas de estas ciudades hubieran visto mis milagros, ellas se hubieran arrepentido y no hubiera sido destruida. Es más, Jesús dice ahí, Sodoma hubiera permanecido hasta el día de hoy, porque Sodoma se hubiera arrepentido. Y la Biblia nos enseña que el que se arrepiente permanece para siempre. Bueno, estas ciudades, Sodoma no existe hoy. Sodoma no existe hoy. Fue destruida físicamente, materialmente, fue destruida. Pero físicamente y materialmente, si hubiera arrepentido, hubiera existido, dice Jesús, hasta el día de hoy. No hubiera sido destruida. Pero hoy también podemos ver la verdad de que el que se arrepiente permanece para siempre, como dice 1 de Juan. Porque es así, porque el que se arrepiente permanece para siempre. Pero lo que me llama la atención aquí, o lo que nos debe llamar la atención aquí, no sé si lo habían pensado, es que si Tiro, Sidón y Sodoma se hubieran arrepentido, ¿por qué entonces Dios no le dio el privilegio a esas personas de ver milagros para arrepentirse? ¿Por qué no? Si Sidón, Tiro y Sodoma se hubieran arrepentido, ¿por qué Dios no le dio la oportunidad a esas ciudades de ver milagros para que se arrepintieran? Y Dios no le dio esa oportunidad y las destruyó. Bueno, Jesús contesta a esta pregunta en el versículo siguiente, en el versículo 25. Jesús contesta a esta pregunta, ¿por qué? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Ahora fíjense, Jesús está haciendo una oración, ¿no es así? Jesús está orando al Padre. Está haciendo una oración y comienza alabándolo por quién es Él. ¿Quién es Él? Dice Jesús ahí. Señor del cielo y la tierra. Te alabo, Padre, porque eres Señor del cielo y la tierra. Jesús está diciendo ahí, Padre, tú eres digno de alabanza. Eres digno de alabanza. Te alabo, tú eres digno de alabanza. ¿Por qué? Nos indica la razón. Allí. Señor del cielo, tú eres Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Tú eres digno de alabanza porque eres un Dios que esconde, eres un Dios que revela. Eres un Dios que escondes, tú eres Señor del cielo y la tierra. Y tú escondes y revelas. Escondes tu verdad a algunos y revelas tu verdad a otros. Escondes tu verdad a algunos y revelas tu verdad a otros. Y Jesús está alabando al Padre por eso. Ahora, ¿un Dios así es digno de alabanza? Un Dios así es digno de alabanza. Un Dios que esconde la verdad a algunos es digno de alabanza. Un Dios que esconde la verdad a algunos para que no se salven, para que no se arrepientan, es digno de alabanza. Pero eso es lo que Jesús está haciendo, ¿no es así? Recuerden que Jesús dijo, Jesús comenzó diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. ¿Saben qué significa eso? Que el Padre es Señor del cielo y la tierra. ¿No significa eso que Él es soberano sobre su creación? Y que tiene la potestad de hacer con su creación como Él quiera. Él tiene potestad de hacer con el ser humano como Él quiera, porque Él es Señor del cielo y la tierra, porque Él es soberano. Él es soberano sobre su creación. No. Ahora, si Dios esconde su verdad y si Dios revela su verdad a otros, entonces, ¿por qué Dios culpa? No sé si te había pensado en eso. Si Dios es el que esconde su verdad a algunos, ¿por qué entonces culpa al ser humano de pecado, de no arrepentirse? ¿Por qué? Si es Dios quien no le revela su verdad. Jesús está diciendo allí, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y vamos a ver qué significa eso ahora, y las revelaste a los niños. Dios es un Dios que esconde su verdad a algunos, para que no se arrepientan. Entonces, ¿por qué Dios culpa al ser humano de no arrepentirse? Si es Dios quien no revela al ser humano la verdad para que no se arrepienta. ¿Ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Ha pensado en esa pregunta alguna vez? ¿O ha visto esa verdad alguna vez en la Biblia? ¿La ha visto alguna vez? ¿Por qué es Dios así? Ahora, una pregunta que me hizo. Y hay una respuesta larga para esa pregunta, pero quiero darle la respuesta corta a esa pregunta. Y no le voy a dar mi opinión, ¿no? Le voy a dar lo que la Biblia dice, cómo la Biblia responde a esa pregunta. Porque la Biblia responde a esa pregunta. La Biblia responde a esa pregunta: ¿por qué Dios culpa al ser humano si Él es quien tiene la potestad de revelársela a alguien o no revelársela a alguien? Para que no se arrepienta y para que no se salve.
9, Pablo está ahí hablando acerca de Esaú, de Jacob y Esaú. ¿Se acuerdan de que Dios eligió a Jacob y odió a Esaú, aborreció a Esaú? Dios escogió a Jacob, no escogió a Esaú. Y entonces Pablo va a responder a la pregunta, ¿por qué entonces culpa a Dios al ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué culpa a Dios a aquel ser humano que no se arrepiente? Si no es culpa de él, es culpa que la responsabilidad es de Dios, porque él no le revela su verdad. Entonces Pablo va a responder a esa pregunta. Ahora fíjese cómo Pablo responde a esa pregunta. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? O sea, si la voluntad de Dios es revelar su verdad a algunos y a otros no, si la voluntad de Dios es no revelarle su verdad a algunos, ¿por qué entonces culpa al ser humano? Es lo que Pablo está pensando que alguien está preguntándose. Entonces la Biblia va a responder a esta pregunta. Pablo inspirado por el Espíritu Santo va a responder a esta pregunta. Y así Pablo responde. Así responde Dios. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra? O sea, un hombre, una persona mala que no se arrepienta de sus pecados, y otro una honra es alguien que se ha arrepentido de sus pecados para la gloria de Dios, y otro para deshonra que no se ha arrepentido de sus pecados. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, o sea, los malos que no se arrepintieron de sus pecados, preparados para el día de la destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, o sea, aquellos que Él ha salvado, que Él preparó de antemano para gloria? Ahí está la respuesta a su pregunta. ¿Por qué Dios culpa al ser humano? Ahí está la respuesta. ¿Por qué Dios culpa al ser humano si la potestad es de Dios de revelar su verdad, de no revelar su verdad a algunos? ¿Por qué? Bueno, porque Él es soberano. Lo acaba de decir Jesús. Él es Señor de la tierra y el cielo. Y Él hace con su creación como Él quiera hacer. Esa es la respuesta a la gran pregunta. Así es como Dios responde, esta es la respuesta que la Biblia da a esa pregunta. Así es como Dios sabio responde a esa pregunta. No responde a esa pregunta. Ahora, si la respuesta bíblica no le satisface, entonces no sé, nada más podrá satisfacer. Ninguna otra respuesta podrá satisfacer. Si la respuesta bíblica no nos satisface, entonces lo que queremos es una respuesta conveniente. Él es Señor del cielo y de la tierra. Esto habla de una absoluta soberanía de Dios sobre todas las cosas que Él creó. Y su derecho a ejercer su voluntad como Él quiera, sobre todos los hombres. Dios es el creador y dueño de todas las cosas. Y nada está fuera de su control. Jesús dice allí, en el versículo 25, la revelaste, o sea, la escondiste de los sabios y la revelaste a los niños. ¿Quiénes son los sabios? Los sabios creen que tienen, aquellos hombres que creen que pueden ganar su salvación por sí mismos.
¿Quién son los niños? Aquellos que han llegado a darse cuenta que dependen, que no es por su propia fuerza ni voluntad, sino que dependen totalmente de Dios. Esos son los niños. Así que no se trata de poder material, no se trata de riqueza material, no se trata de sabiduría terrenal. Los sabios son aquellos que creen que pueden ganarse la salvación por sí mismos. Y los niños son aquellas personas que han llegado a la conclusión de que dependen totalmente de Dios. Así que alguien que tenga bastante dinero, en este caso puede llegar a ser un niño, a que Dios le pueda revelar su verdad. Y alguien que sea pobre materialmente puede llegar a ser un sabio que cree que puede ganarse su salvación por sus propios medios. A estas personas todo es por voluntad de Dios. A estas personas son las que Dios en su soberana voluntad se revela o no. Y fíjense lo que dice el 26: sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Y cuando Jesús dice sí, Padre, está dando a entender su armonía, ¿no?, con el Padre, que está de acuerdo con el Padre. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Se dan cuenta ahí? Todo es por ejemplo, Efesios 1. Efesios 1. Bendito sea el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. También dice más adelante, dice ahí, el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todo esto es porque así Él quiso. Todo este plan de revelar su verdad y de esconderla a algunos, todo eso se debe a que es el puro afecto de su voluntad, a que es su beneplácito, a que así es que le agradó a Él. Esta obra complace, así es como Él ha sido complacido. Pablo dijo en Romanos, ¿se acuerdan? Pablo dijo en Romanos: Dios preparó vasos de ira para su gloria y preparó vasos de misericordia. ¿Para qué? Para su gloria. Los que se pierden se perderán para gloria de Él, y los que se salvan se salvarán para gloria de Él. Todo es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo tiene que ver con su complacencia. Todo tiene que ver con su complacencia. Él es soberano. Él es soberano. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo le quiera revelar. Esta frase, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, ¿no? Solo con esta frase podemos aquí durar como una hora más desarrollando todas estas verdades que se encuentran aquí en esta frase. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús no acaba de decir que el Padre es el Señor del cielo y la tierra. Jesús acaba de decir eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Te alabo, Padre, porque tú eres el Señor del cielo y la tierra. Ahora Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre.
todas las cosas significa todas las cosas, todo lo creado, como dice Colosenses, lo visible y lo invisible, todo le fue entregado a Él. Y esta es una verdad que la Biblia resalta, que el mismo Jesús resalta también en todo su ministerio, ¿no? Que Él es uno con el Padre. Todas las cosas le fueron entregadas. No solo el Padre, sino también el Hijo. Ahí dice Jesús, ni el Padre, también ahí, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Jesús le acaba de decir, te alabo Padre, porque tú eres Señor del cielo y la tierra, tú escondes y tú revelas. Dice Jesús al Padre. Ahora Jesús dice, el Hijo tiene poder para revelar también al Padre. Tiene poder también para revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Eso es potestad del Hijo. Revelar al Padre a quien Él quiera revelar al Padre. Ya hemos visto, porque es de acuerdo a su voluntad y beneplácito. Pero ahora Jesús, en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. No sé si lo pueden ver aquí como una contradicción, una aparente contradicción. Jesús acaba de decir que Él se revela a quien quiera revelarse, que Dios va a revelar a algunos y a otros no. ¿Será Jesús que dice? Venid a mí, ¿quiénes? Todos. Todo lo que... Ahora, ese todos, ustedes pueden ver ahí en el contexto, en las palabras que siguen, que ese todos no quiere decir todos. ¿Quiénes son todos? Los que están trabajados y cargados. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Entonces, ese todo quiere decir, se limita a esas personas, a las que están trabajadas y cargadas, a las que están cansadas y agobiadas. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Los todos a los que Jesús se refiere aquí, entonces no son todos, sino a los que están cansados y agobiados. Los cansados y agobiados por la religiosidad. Los cansados y agobiados. Ahora, Jesús está haciendo aquí un llamado. Vengan a mí todos. Jesús está haciendo un llamado de ir a Él. De ir a Él. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Cansados y agobiados. No solamente de la religiosidad, sino también por el peso del pecado. Por el peso del pecado, ¿no? Entonces, Jesús está llamando a esas personas. A las que han llegado por la soberanía de Dios, y por el poder de Dios, a las que han llegado a darse cuenta que están cansadas y agobiadas. Todas aquellas personas que se ven, que comienzan a sentir un vacío dentro de ellos, dentro de ellas, que comienzan a ver su vida y se dan cuenta que van hacia ninguna parte. Comienzan a darse cuenta que todas las cosas buenas que ellos hacen, de nada va a servir en su día final delante de Dios. Y aunque comienzan a sentir una vida vacía, comienzan a sentir por eso mismo, porque antes se dan cuenta que antes creían, se dan cuenta que
que aunque pensaban que creían en Dios, realmente no creen en Dios y que están alejadas de Dios. Y entonces comienzan a sentir el peso de su pecado, el peso de su maldad. A esas personas a las que Jesús está llamando. ¿Sientes tú el peso de tu pecado? ¿Has sentido tú alguna vez el peso de tu pecado y el peso de tu maldad? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿O sientes tú ahora el peso de tu maldad, el peso de tu pecado? ¿Lo sientes tú ahora? Porque si lo sientes, porque si tú sientes eso, si tú te sientes así, entonces Él te está llamando a ti, a que vengas a Él. Ahora, si tú no sientes tu pecado, el peso de tu pecado o el peso de tu maldad, entonces despreocúpate. Jesús no te está llamando a ti. Tú puedes seguir viviendo. Si tú te sientes bueno, no, yo soy bueno, yo no soy malo ni pecador. Entonces Jesús no te está llamando a ti. Y seguirás perdido, sin salvación. Venid a mí todos los que están cargados, agobiados y cansados. Y entonces Jesús hace una promesa. ¿Qué promesa? Esta promesa que es únicamente para ¿quiénes? Para los que van a Él. Yo les haré y los haré descansar. ¿Qué descanso? ¿Cómo es ese descanso? Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es ese descanso? Ese descanso comienza cuando llevamos su yugo sobre nosotros. ¿Para qué esto de yugo? Un yugo es un objeto que sirve para unir dos cosas. Eso es un yugo. Esa es la definición más básica. Un objeto que sirve para unir dos cosas. Ahora, esto de yugo se usaba normalmente para los animales que araban la tierra, que trabajaban la tierra. Era un objeto de madera que se ponía encima de dos animales juntos para arar la tierra, para que fueran por el mismo camino sin perderse, para que fueran por el mismo camino sin desviarse, para mantenerlos unidos allí, juntos, para arar, para trabajar la tierra y no se desviaran de la tierra que tenían que arar. No sé si usted ha visto por ahí, ha visto ese tipo de imagen, ¿no? Entonces, llevad mi yugo. Él está invitando a caminar por donde Él camina, unido a Él, para seguir sus mandamientos, para seguir sus enseñanzas. Es por eso que Él dice, aprended de mí. Una versión dice, déjenme enseñarle, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Ese es el yugo de Él. Ese es el yugo de Él. Sus mandamientos, sus caminos, unido a Él, para caminar por donde Él está caminando. Sus mandamientos, su camino, sus estatutos, su verdad. Ese es el yugo que tenemos que ponernos encima para caminar y descansar. ¿Por qué? Dice, yo soy humilde y tierno de corazón. Yo soy manso y humilde, tierno y humilde de corazón. Una versión dice paciente. Yo soy paciente. Déjenme enseñarles, porque yo soy paciente y humilde. Qué paciente ha sido Jesús con nosotros. ¿No es así? Al enseñarnos. Qué paciente, porque yo veo mi vida, yo me veo en un espejo y yo veo inclusive a esta iglesia y yo puedo decir esa verdad. Qué paciente ha sido Dios con nosotros para enseñarnos. Y no ha sido orgulloso, porque Él no nos ha echado en nuestra cara lo ignorante que somos.
Él es manso y humilde para enseñarnos. Qué paciente ha sido Él con nosotros al enseñarnos su palabra. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor de su iglesia. Y Él es el pastor de esta iglesia. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios que Él es el que nos está guiando, ¿no? Tanto a mí como a ustedes. Y Él es el que tiene paciencia con nosotros. Porque si fuera por nuestra paciencia, ninguno de nosotros estuviera aquí hoy. Él ha sido paciente con nosotros. Su guía siempre ha estado y su gracia con nosotros. Un maestro así trae alivio a nuestras vidas y esperanza a nuestras vidas. Paciente y humilde, y hallaréis descanso. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice que los yugos se mandaban a hacer para los animales que iban a arar la tierra. Se tomaban las medidas exactas para hacer los yugos, para poner encima de los lomos de los animales, para que el yugo no le fuera molesto y tampoco le hiciera daño a la piel de los animales. Se tomaban las medidas. Entonces los yugos hacían la prueba para ver cómo les quedaba, y si no, entonces reconstruían el yugo para que el yugo fuera a la medida del animal, ¿no? Es por eso que Jesús dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo, el yugo de Él. Y porque una vez que vamos a Cristo, tenemos una nueva naturaleza, y entonces su yugo encaja bien con nosotros. Sus mandamientos, sus enseñanzas, dice, mi yugo es fácil. Salmo 119, 105 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Se vuelve fácil su yugo, sus enseñanzas, sus mandamientos, y ligeros, porque ahora amamos su yugo. Y cuando amamos algo, no nos es molesto, ¿no es así? Cuando amamos algo, nos es fácil. Proverbios 3:17, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ahora sus caminos no son un deleite. Ahora su yugo nos es un deleite. Nos es fácil y ligera la carga. Porque ahora le amamos a Él y amamos sus enseñanzas y sus mandamientos. Venid a mí, todos los que están cansados y ayudados. Jesús no está diciendo que tu vida será fácil, porque su yugo es fácil. Él no está diciendo eso. Él no está diciendo que nuestra vida va a ser fácil y divertida y no vamos a tener problemas porque su yugo es fácil. Él no está diciendo eso allí. Lo que Él está diciendo es que a pesar de los problemas que podamos tener, las dificultades y las tribulaciones y las aflicciones que podamos tener, Él es el descanso que necesitamos. En Él está el descanso, la paz que necesitamos, en sus mandamientos y en sus enseñanzas, en su camino. Ve a Él. Ese es el llamado que Él te está haciendo hoy. Ve a Él, ve a Él.
Porque en Él está el descanso que tú necesitas. Él es el descanso que necesitas. Es por eso que yo oro para que tú seas de uno de esos niños a quienes Él quiera revelarse. Porque es en Él el que está el descanso. Del peso del pecado, del peso de tu maldad. Él es el Rey que se revela. Ve a Él. Vamos a Él. Para seguir caminando en su descanso. Y que Él sea nuestro descanso eterno también. Vamos a orar.